Año 1977. La dictadura militar encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla despliega un plan sistemático de represión para imponer su modelo político y económico. Las víctimas de la violencia represiva y sus familiares comienzan a organizarse y a realizar denuncias dentro y fuera del país. Un grupo de mujeres se organiza colectivamente para reclamar por sus hijos desaparecidos. El grupo se reúne en una iglesia del barrio porteño de San Cristóbal. Entre el 8 y el 10 de diciembre, en un operativo de las fuerzas de seguridad, son secuestrados varios familiares de víctimas, una religiosa francesa y Azucena Villaflor, la madre de un desaparecido. El operativo es posible por las tareas de infiltración del capitán de fragata Alfredo Astiz, quien bajo la falsa identidad de Gustavo Niño fingió ser el hermano de una mujer desaparecida. Las juntas militares que gobiernan el país entre 1976 y 1983 imponen el terrorismo de Estado como forma de control y disciplinamiento social. El golpe de Estado que se consuma en la madrugada del 23 al 24 de marzo de 1976 no es una sorpresa para nadie. El helicóptero en el que María Estela Martínez de Perón se retira a su residencia de Olivos es interceptado a medianoche. La presidenta es conducida en calidad de detenida a una casa particular en la provincia del Neuquén. Las Fuerzas Armadas ocupan el edificio de la Casa Rosada, el Congreso, las radios y emisoras de televisión y las centrales sindicales. El golpe de Estado se planificó con anticipación. Ya desde 1973, el llamado Grupo Ascuénaga, liderado por el abogado conservador Jaime Perró, organizaba encuentros con militares, banqueros, empresarios industriales y agropecuarios, intelectuales y profesionales. Fue la primera ocasión en que militares, conservadores y liberales coincidían en el diagnóstico y la terapia para el país. Había que cambiar de raíz los patrones del funcionamiento social, laboral y político de la sociedad argentina. Durante los años siguientes, se acentuó el clima de conflictividad política y social, la violencia creciente de grupos revolucionarios armados y paramilitares y la crisis económica. La muerte de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, aceleró todas esas tensiones. El gobierno de su viuda, María Estela Martínez, se mostraba incapaz de conducir políticamente la situación. Desde septiembre y octubre de 1975 se realizaban reuniones entre las cúpulas militares y los sectores empresarios liderados por José Alfredo Martínez de Oz. Allí se acordaban los objetivos del nuevo gobierno, las características de la organización institucional, los principales funcionarios por designar y el plan económico por desarrollar. En los meses siguientes se preparó un clima de caos y desgobierno que contribuyó a legitimar el llamado a los militares para restaurar el orden. Amplios grupos sociales y políticos consideraban que la única salida para la situación política y la crisis económica era la intervención militar. Las Fuerzas Armadas fueron vistas como las únicas capaces de resolver la situación. Sin embargo, hace al menos 2 años que las Fuerzas Armadas intervinieron en acciones represivas ilegales y desde fines de 1975 funcionaron los primeros centros clandestinos de detención. Así, para marzo de 1976, los grupos armados revolucionarios han sido casi desactivados y no constituyen una amenaza de ningún tipo. Hacia marzo del 76, las fuerzas guerrilleras estaban notoriamente debilitadas desde el punto de vista militar. Sin embargo, tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo como los montoneros
consideraban que se abría una nueva oportunidad política con el golpe y no habían cejado en su voluntad de lucha. Todo lo decisivo del golpe del 76 se hace en el año 75. En el año 75 se organiza el operativo Independencia, que es el momento donde se produce la represión directa a través de las Fuerzas Armadas. El gobierno constitucional autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en la neutralización y o en el aniquilamiento de la subversión en la provincia de Tucumán. Tiene origen en un decreto presidencial, pero avalado en todo caso también por el Congreso, y esto es necesario decirlo porque también hay una responsabilidad por parte de esta institución. Los decretos del Poder Ejecutivo no son decretos legales. El Poder Ejecutivo no está en condiciones de determinar la intervención militar en una provincia. Eso es una potestad exclusiva del Congreso. Es un operativo que le da a las Fuerzas Armadas la posibilidad y la orden de desarrollar todas las acciones que sean necesarias en todo el territorio nacional a fin de terminar con el accionar subversivo. A partir del golpe de Estado en marzo de 1976, por primera vez los militares gobiernan oficialmente como institución. El poder es ejercido por una junta de comandantes que representa a las tres Fuerzas Armadas. El teniente general Jorge Rafael Videla representa al Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera a la Marina y el brigadier Orlando Ramón Agosti a la Fuerza Aérea. Según el diseño gubernamental, además de esa junta, es preciso que haya un presidente, un cuarto hombre que no debe pertenecer a aquella. Sin embargo, por razones excepcionales, se elige para ese cargo provisionalmente a Jorge Rafael Videla, quien pasa entonces a ser presidente y miembro de la Junta a la vez. El nuevo esquema institucional armado busca limitar la personalización del poder y dividirlo equitativamente entre las tres fuerzas para evitar los conflictos internos. Además, el nuevo gobierno introduce una militarización inédita en todos los niveles y funciones dentro del Estado. Solo las intendencias municipales siguen estando en su mayoría en manos de civiles. La nueva Junta Militar de Gobierno pretende soluciones de fondo para lo que considera que son los problemas del país. La participación social es vista como un problema. En cambio, aspiran a una sociedad jerárquica y disciplinada. Su objetivo es erradicar las demandas laborales de los sectores populares desde la llegada del peronismo en 1945 y las formas de movilización social surgidas a fines de los años 60. Se desata entonces una cruel represión sobre militantes políticos, obreros, sindicalistas, trabajadores de prensa, artistas, intelectuales y todo grupo o individuo considerado subversivo y, por tanto, un peligro para la nación. La represión estatal no es nueva y caracterizó de manera creciente sucesivos gobiernos militares y algunos democráticos. La novedad esencial es el secuestro y la desaparición forzada de personas y su implementación sistemática a escala nacional. Las Fuerzas Armadas montan un sistema represivo centralizado con una red de más de 500 centros clandestinos de detención en todo el país. Desde los militares de baja gradación hasta las altas jerarquías de las tres fuerzas, toda la institución está comprometida en la operación represiva. Una de las formas de eliminar los cuerpos de los detenidos son los llamados vuelos de la muerte. Las víctimas son arrojadas vivas al mar, dopadas con pentotal. Otro método de aniquilación es enterrarlos como NN en fosas comunes. El régimen militar comete además otro delito extremo, la apropiación ilegal de menores por la sustracción de los bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres o robados en el momento del secuestro de sus padres. Según estos militares, esta es la forma de reescribir la historia e identidad de esos niños. Por todo esto, y porque esta violencia se ejerce arbitraria y autoritariamente desde el Estado, usando el monopolio militar de la fuerza, superior al de cualquier otro adversario o forma de violencia, esta dictadura es un régimen de terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas, antes de asumir el poder el 24 de marzo de 1976, ya tenían decidido no solo exterminar a cierta cantidad de personas, sino que habían decidido el método. Este método fue la desaparición forzada y masiva y sistemática de personas. Esto es, de un golpe de Estado que se propuso modificar el programa del Partido del Estado y
proteger al mismo tiempo el instrumento con el que ejecutaba esta modificación, que fue las Fuerzas Armadas, que organizaron a partir del 76 una gigantesca cacería de militantes. La tortura constituye una pieza fundamental del andamiaje represivo porque es lo que suplanta el trabajo de inteligencia. En la Argentina la tortura suplantó el trabajo de inteligencia. Esta figura, la desaparición forzada, se convirtió a partir del golpe del 76 en la figura emblemática de la represión de esta dictadura. Al desaparecido entonces con el robo de bebés se le arrebata no solamente lo más preciado, si ya se le arrebató la vida, se le arrebata lo más preciado, su descendencia, que es también su trascendencia. El golpe militar de 1976 tiene como objetivo un nuevo modelo de país que supere los obstáculos del pasado para el desarrollo económico. De la mano del economista liberal José Alfredo Martínez de Hoz, se privilegia a los grupos financieros más poderosos y a los sectores económicos más concentrados. Estos sectores y el nuevo líder de la cartera económica adjudican a la fuerte clase obrera industrial y al sindicalismo protegido por el Estado la responsabilidad de los problemas económicos del país. Según el diagnóstico de estos grupos, a ellos se suman la existencia de un sector de industrias nacionales subsidiadas y protegidas por el Estado y una economía cerrada al comercio exterior y basada en el consumo del mercado interno. Así, se ponen en marcha medidas de tipo neoliberal de apertura económica, desregulación financiera y liberalización del mercado. De inmediato, medidas como el salvataje de empresas y bancos privados dan lugar a un sector que comienza a fortalecerse por las compras y obras para el Estado Nacional. Pero también se salvan empresas y bancos privados en crisis y crece un sector empresarial alimentado con los contratos del Estado. Con esta fórmula heterodoxa, la política económica del régimen militar busca destruir las bases del modelo que funcionó desde 1945. Desde mediados del siglo XX, el país contó con una industria esencialmente nacional que producía bienes y servicios para el mercado de consumo interno y tendía a sustituir las importaciones. Con la apertura al mercado internacional y la desindustrialización, muchas empresas quiebran y surgen otras más poderosas, ligadas al mercado financiero. De esta manera, el poder económico se concentra en un pequeño grupo de grandes empresas nacionales y extranjeras. Los trabajadores industriales son afectados por la caída del salario, la pérdida del empleo, pero también por la represión directa. El objetivo es desarticular las formas de organización y acción colectiva, destruir sindicatos y comisiones internas en las fábricas, aislando a los trabajadores. De esta manera, tanto en lo económico como en lo político, la dictadura disciplina duramente a buena parte de la sociedad argentina. El plan económico que el ministro de Economía Martínez de Hoz anuncia el 2 de abril del 76, como él señala en su discurso, se propone dar vuelta a la página de la historia argentina. El modelo económico implementado por la dictadura, caracterizado por la entrada masiva de productos importados, la desindustrialización, la preeminencia del capital especulativo financiero, cuyas consecuencias fueron, por un lado, la desocupación y, en consecuencia, la pobreza, va a empezar a hacer crisis a partir de 1979 y, sobre todo, a partir del 1981. El brutal sistema de represión clandestina comienza a generar reacciones internas y externas a medida que crecen los reclamos en oficinas públicas, juzgados, ministerios y comisarías. Si bien, al comienzo, estos reclamos por presos políticos o desaparecidos son individuales, muchos familiares comienzan a encontrarse con otros en situaciones similares y, a pesar del miedo, empiezan a organizarse. El 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres decide reunirse en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada. Reclaman por sus hijos desaparecidos. Para evitar quedar separadas, ya que pueden ser detenidas por realizar reuniones públicas, las mujeres comienzan a caminar alrededor de la Pirámide de Mayo. Estas movilizaciones y las denuncias de organizaciones de derechos humanos en el exterior se convierten en una auténtica amenaza para los militares en el poder, quienes recurren a diversas estrategias. El capitán de fragata Alfredo Astiz se infiltra como supuesta víctima en el grupo de familiares
que por entonces se reúne en forma secreta en la iglesia de la Santa Cruz del barrio porteño de San Cristóbal. Gustavo Niño, como se hace llamar, es en realidad miembro de un grupo de tareas con base en la Escuela de Mecánica de la Armada. El 8 de diciembre de 1977, en una de esas reuniones, son detenidos algunos familiares, 2 madres de Plaza de Mayo y una religiosa francesa. La operación culmina con el secuestro días después de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y de otra religiosa de origen francés, Léonie Duquet. Luego de estos hechos, a Astiz se le asigna una misión similar en el exterior: infiltrarse entre los grupos de exiliados que desde París denuncian la represión. Así, la violencia represiva y sus métodos extremos representan el intento más mesiánico de las Fuerzas Armadas como institución para rehacer las bases de funcionamiento de la sociedad argentina. Durante 1978, la crisis de las Fuerzas Armadas se profundiza y se revelan fuertes divisiones internas. La propia dinámica institucional creada para organizar el régimen militar termina siendo parte del problema central. Todos los sectores y armas coinciden en la lucha antisubversiva como objetivo principal, pero aparecen diferencias en torno a cuál es el proyecto político y económico para seguir. Existe una facción más dura, anticomunista y antiperonista, formada por los comandantes de cuerpos del Ejército y la Fuerza Aérea. Este sector prioriza la lucha antisubversiva y la permanencia en el poder con total exclusión de sectores civiles. Sin embargo, es crítico respecto a la política económica seguida por la Junta. Por otro lado, hay un segundo grupo integrado por los generales Jorge Rafael Videla, Albano Eduardo Arguindegui y Leopoldo Fortunato Galtieri, entre otros. Son partidarios de cierto acercamiento a los civiles para crear una nueva clase dirigente, y sus ideas concuerdan con la política liberal del equipo de Martínez de Oz. Y una tercera facción politicista integrada por los generales Roberto Viola, Horacio Liendo y Reinaldo Viñone. Consideran que los partidos políticos y las organizaciones sindicales pueden ser convocados según las circunstancias y están en desacuerdo con la política económica liberal. Otro conflicto afecta a la cúpula militar. La rotación del cargo de la figura presidencial está en disputa dentro de la Junta. Este cargo era hasta entonces ocupado por el teniente general Jorge Rafael Videla, pero concluido su mandato, aspira a reemplazarlo el máximo jefe de la Marina, almirante Emilio Macera. En 1978, la confirmación de la Junta de un segundo mandato presidencial de Jorge Rafael Videla hasta 1981 no hace más que aumentar los conflictos internos. Esto se da en un contexto en el que empieza a imponerse la necesidad de dar una respuesta a la creciente presión por las violaciones a los derechos humanos. La visita de la Comisión Interamericana en 1979, la publicación del informe en el 80, el Premio Nobel de la Paz en el 80, sumado a la crisis económica que viene gestándose desde el 79, bueno, genera una situación bastante crítica para esta dictadura. A las presiones por las violaciones a los derechos humanos y la crisis interna del régimen, se suma a comienzos de los 80 el fracaso de las políticas económicas de Martínez de Oz y la inflación creciente. Como consecuencia de este malestar, los trabajadores y gremios comienzan a movilizarse, se produce una cierta reactivación partidaria y se comienza a hablar de apertura política. La acción opositora al régimen crece. En este contexto de crisis económica y desintegración del poder militar, las Fuerzas Armadas se lanzan a una última e inesperada operación. El 30 de marzo de 1982, la Confederación General del Trabajo convoca a concentraciones en todo el país. La marcha a Plaza de Mayo fracasa ante la represión policial que produce numerosas detenciones y heridos. En Mendoza, un muerto. 3 días después, el 2 de abril de 1982, los militares argentinos anuncian el desembarco y la recuperación de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Así, los militares hacen un último intento de afirmarse en el poder, de conquistar alguna legitimidad
cuando ya no queda nada de aquel capital inicial que les dio consenso en torno al orden y la lucha antisubversiva. Para eso, se lanzan a reconquistar las islas que generaciones de argentinos vieron en la escuela como el símbolo del robo colonial y la violación de la soberanía. Las Malvinas habían sido apropiadas por los ingleses en 1833 y durante 150 años los reclamos internacionales de los gobiernos argentinos no tuvieron respuesta. La operación militar es festejada y apoyada por casi todos los sectores de la sociedad argentina que poco antes comenzaban a exigir la partida de las Fuerzas Armadas del gobierno. Malvinas se transforma en la causa nacional que hace olvidar momentáneamente el terror militar y el descalabro económico. Pero la superioridad bélica británica, la incapacidad de las jerarquías militares y la falta de preparación de las tropas argentinas culminan en la rendición ante los ingleses el 14 de junio de 1982. Los soldados, en su gran mayoría jóvenes conscriptos de apenas 18 o 20 años, casi sin instrucción militar, sin los elementos básicos y maltratados por sus jefes, vivieron semanas en terribles condiciones. 649 argentinos mueren y hay más de 1000 heridos. El fracaso de la guerra y la consecuente crisis interna militar aceleran el final de la dictadura. El enorme poder que las Fuerzas Armadas adquieren en la ejecución de esta cacería, las condiciones políticas que le imponen al país, hace que confundan su propia seguridad personal con la seguridad del Estado. Y para asegurar la posibilidad de su propia continuidad, se lanzan a la aventura de Malvinas. Echando mano a lo que es un sentimiento nacional muy extendido en la Argentina, a lo que es en el imaginario colectivo argentino un ícono de la soberanía, que son las Islas Malvinas. Esto, ejecutado por la dictadura militar, generaba una contradicción que debo decir que todavía de alguna manera subsiste cada vez que se aborda el problema. Y en segundo lugar, una manipulación de la dictadura militar tendiente a generar también su progenie. Malvinas es el intento de legitimar el quedantismo militar y este intento fracasa, por cierto, y al fracasar se deshace, entra en crisis final el gobierno del 76, ya no es el gobierno de las Fuerzas Armadas, sino solamente del Ejército, tanto la Marina como la Aeronáutica se retiran y finalmente, obviamente, tiene que producirse un fenómeno de recambio político, porque si no, la caída de un gobierno de estas características, barrido por la oposición política en una lucha de calles, no pone en tela de juicio simplemente un gobierno, sino la naturaleza misma del Estado. Y hoy creo que es más claro, 30 años después, lo que se vio fue una fuerte manipulación con un intento de generar un lavado de culpas, una exculpación. 2 días después de la rendición oficial en la guerra, la Junta Militar convoca a los partidos políticos reunidos en la multipartidaria a negociar formalmente la transición hacia un gobierno democrático. La multipartidaria está integrada por la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el Intransigente, el Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Este agrupamiento se crea con el objetivo de presionar a los militares para que abandonen el gobierno y se establezca un régimen democrático. En julio de 1982, el general Reinaldo Viñone es designado como presidente por decisión unilateral del Ejército. La Fuerza Aérea y la Marina abandonan la Junta de Comandantes y renuncian en cadena todos los funcionarios que garantizan la repartición tripartita del poder. La mayor preocupación militar es evitar sanciones por su responsabilidad en lo que ellos llamaron la lucha contra la subversión. En consecuencia, promulgan la Ley 22.924, llamada de Pacificación Nacional, que amnistía a los militares responsables de la represión ilegal. La ley es anulada por el nuevo gobierno democrático de Raúl Alfonsín apenas asume al poder el 10 de diciembre de 1983. Este es el inicio de un largo camino de sanciones legales por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas desde el aparato estatal y en el ejercicio del poder. La derrota de Malvinas marca el inicio de la caída de la autonomía militar.
porque el poder militar es incapaz, a partir de ese momento, de controlar la transición. Es decir, las Fuerzas Armadas no pudieron imponerle a la dirigencia política un pacto de transición y no pudieron conservar, tras el retorno de la democracia, poder en el marco institucional nuevo o restaurado. El golpe de Estado de 1976 fue el último del ciclo de intervenciones militares abierto en 1930. La última dictadura implicó una forma novedosa y extrema de intervención política de las Fuerzas Armadas, pero esas novedades fueron también la causa de su fracaso y de su gran desprestigio. En efecto, hacia el final de la dictadura, la institución atravesó la crisis más profunda de su historia.